Hola, hola chicos y chicas, para mí es un gratísimo placer que estés dispuesto a estudiar la lección todos los días conmigo. Sin embargo, quiero pedirte un favor sumamente especial y que te aseguro que me va a servir muchísimo para seguir creciendo y seguir llegando a muchas más personas a través de este ministerio, de este podcast de Pángama. Y la manera en que me puedes ayudar es simplemente dándole a seguir a este programa en cualquier plataforma en la que tú te encuentres, ya sea en Spotify, en Apple Podcast. Nos puedes seguir también en Instagram, nos puedes seguir en YouTube. En todas ellas nos puedes encontrar como Pángama o como Pángama Podcast. Así que por favor, dedícale unos segunditos solamente a darnos a seguir y a compartir este contenido que es de mucha bendición para todos nosotros. Sin más, vamos con el episodio. Bienvenidos chicos y chicas a este nuevo episodio de estudio de la lección de escuela sabática. El día de hoy, jueves 23 de abril, estudiamos la lección bajo el título La condición del corazón. Así que espero que estés preparado porque... Pángama ya empezó. Así es chicos, hoy estudiamos la lección La condición del corazón y sé que va a ser una lección que va a ser de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. Antes de pasar con los comentarios de la lección de hoy, quiero repasar el versículo para memorizar durante toda esta semana. Recuerda, está en Hebreos 4:12 y allí dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Chicos, hoy no vamos a hablar solo de leer la Biblia, vamos a hablar de cómo la estamos leyendo. Y eso es exactamente lo que quiero que meditemos tú y yo hoy, la condición del corazón. Pero antes quiero empezar con algo honesto. Vamos a ser honestos tú y yo, entre nosotros. ¿Te ha pasado que lees la Biblia pero sientes que no ha pasado nada? Levanta la mano allí donde estás. Si estás manejando un vehículo manual, por favor, no levantes la mano. ¿Te ha pasado esto? Que tú lees la Biblia, de verdad, con la mejor de las intenciones y todo, pero tú sientes que no pasa nada. Las palabras están ahí, los versículos son poderosos, pero tu corazón parece desconectado. Y aquí viene una verdad incómoda. El problema muchas veces no es la palabra de Dios, es la condición del corazón que la recibe. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Mira, Job 22:22 dice: recibe, te ruego, la ley de su boca. Pero recibir la ley, la palabra de Dios, implica más que oír, porque no todo el mundo escucha igual, no todo el mundo entiende igual. Pablo lo explica claramente en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Allí dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Traducción sencilla, en otras palabras, hablando claro y llano, no todo el que lee la Biblia está espiritualmente capacitado para entenderla. Si alguien cree que la Biblia es una tontería, no es porque la Biblia falle, no es porque la Biblia no tenga el poder de transformar ese corazón, es porque su mente está cerrada a lo espiritual. La diferencia está en la actitud, y aquí hay una gran diferencia en lo que les voy a decir ahora. En una mente abierta al espíritu y una mente cerrada a lo espiritual. ¿Cuál mente tú crees que la Biblia, la palabra de Dios, va a tener más efecto? ¿En una mente abierta al espíritu, abierta a la influencia de Dios, o una mente cerrada a lo espiritual? Se cae de la mata. En una mente abierta al espíritu va a recibir, va a entender, va a sentir lo que lee en la Biblia. Dos personas pueden leer el mismo texto y salir con conclusiones totalmente distintas. La pregunta no es: ¿leíste la Biblia hoy? Eso no es lo que tenemos que preguntar. La pregunta realmente debería ser: ¿con qué actitud te acercaste a la Biblia? ¿Te acercaste a la Biblia simplemente para cumplir con tu, ¿cómo se llama esto? Lo que ustedes marcan como un checklist de qué cosas tengo que hacer en mi día. Te acercaste a ella: bueno, voy a cumplir mi checklist y voy a decir que por lo menos leí un capítulo, leí unos cuantos versículos y ya está. No, la actitud con la que tú te acercas a la Biblia es crucial para que la Biblia tenga efecto en tu corazón, porque recuerda que la condición del corazón es muy importante para que la Biblia tenga efecto. Cuando tú crees en la Biblia,
la palabra obra. Tiene entonces ese efecto vivificador, ese efecto transformador en tu vida. Pablo vuelve a enfatizar esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Allí dice: aceptaron la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y esto es clave, esto es crucial, de verdad que sí, esto es importantísimo. La palabra actúa, la palabra de Dios toma efecto, toma acción cuando es creída. Cuando quien la lee se acerca a ella con fe de que lo que está en la Biblia es verdad y que tiene poder para transformar. Cuando tú abres la Biblia pensando, Dios tiene algo para decirme hoy, prepárate, porque Dios te va a hablar. Mucho depende de tu fe, tus expectativas y tu disposición. Ahora bien, una fe pequeña puede hacer mover a un Dios grande. Tal vez tú dices, no, mi fe es débil, yo no estoy tan a ese nivel como otros que tienen años en la iglesia y que predican y que cantan y que, bueno, que hacen todas estas cosas. No, chicos, cuando tú dices que tu fe es débil, recuerda esto, tú tienes una buena noticia porque Jesús ya pensó en esto. Marcos 9:24 dice, creo, Dios mío, creo, ayuda a mi incredulidad. Y en Lucas 17:6 dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, repítelo, o sea, completo el versículo. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Ustedes le podrán decir a este monte o a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y ese árbol los va a obedecer. Así de pequeña necesariamente tiene que ser nuestra fe para nosotros hacer mover a un Dios grande. Ponte a pensar en esto. Un Dios grande, tan grande, infinitamente grande, solamente requiere una pequeñita fe para actuar en favor de sus hijos. Esto resulta un poco contradictorio, porque recuerdo una anécdota de una locomotora, un tren gigante, que le pusieron una moneda de 1 centavo en una de sus ruedas. O bueno, no sé si se llaman ruedas, pero ustedes saben, donde están los rieles ahí. ¡Pap! Una monedita bien pequeñita. Y cuando el chofer de esta locomotora intentó hacer arrancar a ese tren gigante, no pudo hacerlo, porque había una pequeñita moneda que estaba impidiendo, bloqueando el movimiento. En el sentido opuesto, una pequeñita fe puede hacer que un Dios grande obre en tu favor. Tú no necesitas una fe gigante. Tú lo que necesitas es un corazón honesto. Dios hace crecer la fe que se le entrega. Y eso es lo lindo de Dios. Esa fe pequeña que tú tienes, Dios la puede germinar y hacer mucho más fructífera de lo que tú crees. Solamente tienes que creer. La Biblia también funciona como un espejo del corazón. Uno de los grandes propósitos de la Biblia no es solamente enseñar, sino revelar. La Biblia te muestra cómo tú estás, dónde fallas y cómo restaurarte. Ponte a pensar en esto. Si existiera un libro que solamente te dice cómo tú estás y dónde fallas, pero no te dice cómo restaurarte, entonces es un libro incompleto, porque te está diciendo solamente lo que estás haciendo mal, pero no te dice qué tienes que hacer para corregir lo que estás haciendo mal y empezar a hacer lo que debes hacer. Por eso es que el libro, la palabra de Dios, la Biblia, es un libro completo. Cuando tú te acercas con humildad y el corazón abierto al Espíritu Santo, algo empieza a cambiar. Tal vez no lo notes de inmediato, porque tenemos que ser también honestos. A lo mejor tú no lo notes de inmediato, o a lo mejor sí. Pero lo que sí te puedo decir es que el crecimiento ya inició y ese crecimiento es gradual. Pero lo lindo de esto es que el crecimiento es real. Poco o mucho, en ese día que tú iniciaste a abrir la Biblia para estudiarla, ya estás iniciando a crecer. La lección también es muy clara en esto, la lección de hoy. Dice, si nos aferramos a la apatía, si no queremos soltar el pecado o si no estamos dispuestos a cambiar, lamentablemente la lectura bíblica puede convertirse en un simple ritual sin poder. Así que te pregunto, ¿tú quieres que la Biblia, la lectura de la Biblia realmente tenga efecto en ti? Deja la apatía, suelta el pecado. Tienes que tener esa disposición y voluntad de cambiar
porque solamente así entonces la Biblia va a tener efecto en tu corazón. Por esto es tan importante que la condición del corazón sea la apropiada para que la Biblia tenga poder. La Biblia no fue diseñada para informarte, fue diseñada para transformarte. El Espíritu Santo siempre tiene un objetivo: acercarte más a Jesucristo. Y aquí Pablo lo resume en 2 de Timoteo 3:15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando esto ocurre, que tú eres sabio para la salvación, tú ves cosas nuevas, tú entiendes verdades profundas y Dios te muestra lo que jamás imaginaste. Ahora, todo esto va a suceder solamente cuando tú decidas con un corazón sincero y humilde que quieres acercarte a la palabra de Dios. Yo quiero dejarte con estas preguntas. ¿Con qué actitud tú te acercas a la Biblia? ¿Cuál es esa actitud? ¿Tú lo haces de verdad? Sé sincero, aquí está un punto clave para nosotros seguir creciendo en nuestra relación con Dios. ¿Tú te acercas a la Biblia solamente para cumplir un requisito? Para que mi mamá, mi papá no me vivan preguntando y yo no sentirme culpable. Solamente para cumplir un requisito y listo, y no la vuelvo a abrir más nunca. ¿Cuál es esa actitud con la que tú te acercas a la Biblia? ¿Tú buscas que Dios realmente te transforme? ¿O tú solamente buscas justificar lo que tú piensas en tu propia prudencia, lo que tú entiendes que es tu verdad, cuando la verdad ya existe? ¿Estás dispuesto a ver lo que Dios quiere mostrarte, aunque esto sea opuesto a lo que tú ya crees? ¿Estás dispuesto a que Dios te confronte y te diga tienes que cambiar porque estás haciendo esto mal? ¿Estás tú lo suficientemente humilde para aceptar la enseñanza de la Biblia? La respuesta a estas preguntas lo cambia todo. Porque recuerda, la condición del corazón define el impacto de la palabra. Chicos, hasta aquí ha sido la lección del día de hoy. Te invito a orar conmigo para concluir este estudio. Padre amante y bueno que estás en el cielo, gracias por darnos esta lección de hoy. Gracias por abrir nuestros ojos y enseñarnos que la condición, la manera en que nosotros nos acercamos a ti es importante también para que tú tengas ese efecto transformador y vivificador en nuestra vida. Yo te pido que sea algún joven que se ha estado acercando a ti de la manera no apropiada, simplemente para cumplir con un requisito, cumplir con un capricho de su mamá o su papá según lo que él o ella entiende. Cambia nuestra manera de pensar, oh Dios. Ayúdanos a aceptar ese llamado y que nuestro corazón sea un terreno propicio para que la semilla de la verdad de tu palabra germine y dé fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí ha sido el estudio de la lección de hoy, chicos. Sumamente interesante, la condición del corazón. Me acuerda incluso un poco a la parábola del sembrador, que una semilla cayó en buena tierra, una semilla cayó en los espinos, otra en el camino, otra en las rocas. La semilla fue la misma, el terreno no fue el mismo. Recuerda esto, ¿ok? Acuérdate de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, TikTok, como Pangama o como Pangama Podcast. Y no te olvides de compartir este contenido. Hazlo rapidito ahora mismo. Comparte esto con alguien a quien tú entiendes que puede ser de bendición. Porque yo sé que si fue de bendición para ti, también lo puede ser para alguien más. Así que, sin más, espero que Dios te bendiga grandemente el día de hoy y que tengas un resto de día fenomenal. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Pangama.